Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos nosotros con el problema electoral en el Perú. Y quiero hacer una reflexión que me parece interesante poder decirla sobre lo que hoy estamos viviendo. Esto empieza hace casi 36 años. ¿Ok? Y empieza con dos sectores políticos que fueron derrotados por el Fujimorismo. Uno de derecha y otro de izquierda. Y que no superaron nunca las derrotas, y esto generó la condición de un discurso de odio y una conducta de venganza que terminó creando un fenómeno social vivo, sociopolíticamente vivo, que para reconocerlo habría que denominarlo con el nombre de el anti-Fujimorismo. Cuando Vargas Llosa pierde las elecciones, aparece una actitud vengativa de los votantes y de también los políticos y del propio escritor contra Alberto Fujimori. Cuando Sendero y el MRTA, y con las reformas y las privatizaciones iniciales, se derrumban todos los conceptos ideológicos de la izquierda socialista peruana, surge el otro odio contra Fujimori. A partir de allí empieza un fenómeno algo extraño y subgéneres. El antifujimorismo de derecha y el antifujimorismo de izquierda empiezan a caminar juntos y hasta dicen las mismas fraseologías juntos. Ahí empieza todo. Con las caídas y las torpezas de Fujimori, la salida del zinc, etcétera, etcétera, se genera el gran pretexto para frenar las reformas y privatizaciones que le hicieron mucho beneficio a un país que cambió por completo, pero que no ha terminado de hacer las reformas y privatizaciones que tiene que hacer. Y estas se frenan con el pretexto de la salida del zinc, que fue una cosa totalmente estúpida. Incluso el antifujimorismo de derecha y el antifujimorismo de izquierda utilizan siempre en su discurso la salida del zinc, como que eso fue lo que pasó en 10 años, solamente la salida del zinc. Y no lo demás, que también sucedió, pero no hablan de eso porque no ayuda al discurso de enfrentamiento. Cosa absurda. Llega el año 2000 y todo lo que era ese sector antifujimorista de derecha, Belaunde, Bedoya, Paniagua, Pérez de Cuéllar, el escritor Mario Vargas Llosa, etc., empiezan a dar beneficios al antifujimorismo de izquierda. Y el antifujimorismo de izquierda empieza a caminar con Diego García Sayán, amiguísimo del escritor, hacia una salida que yo diría de resurrección de un fenómeno terrorista que ya estaba encarcelado, ya estaba lacrado, oleado y metido en la cárcel en cadena perpetua. Empieza la liberación junto con la indemnización de los terroristas que tanto daño nos hicieron. Luego llega Toledo, y con Toledo llega Gorriti, y con Gorriti llega todo lo demás. Es decir, ese fenómeno antifujimorista es el que, con el discurso del odio, con el discurso de la venganza política, nos va llevando y nos va conduciendo hacia el copamiento
de los sectores más extremos de la izquierda en un andar juntos en alianza política. No solo fue Toledo, también fue Humala, también fue PPK, también fue Vizcarra, y así fuimos llegando hasta este punto del día de hoy. Inclusive, la marcha del Bicentenario es la marcha que el sector de la clase media, votante de Vargas Llosa, sobre todo los hijos de los votantes de Vargas Llosa, salen a la calle a decir: Merino renuncia. Y en los edificios de Lima, de San Borja, Miraflores, San Isidro, Surco, Chacaría, El Estanque, en fin, carteles: Merino asesino. Y es allí cuando se empieza a empujar la caída del señor Merino para que suba el señor Sagasti, pro emerretista, y este haga entrar al poder del conteo de votos a gente como Corbeto. Ese sector es el sector votante de Rafael López Aliaga. Y ese sector votante de Rafael López Aliaga no tuvo la suficiente lucidez, más allá del odio y del revanchismo, que es el que te nubla la mente, para entender que estaba contribuyendo a que las cosas que hoy vivimos. Ese es el gran error que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Mario Vargas Llosa entendió en un momento de su historia que había pisado demasiado el acelerador cuando venía Pedro Castillo embalado, y entonces se pone al costado de Keiko porque entendió que había ido muy lejos esa campaña de odio antifujimorista y había de alguna forma que frenarla. Hoy se sabe que pudo ser un posible fraude electoral el que derrotó a Keiko, pero Vargas Llosa admitió en esa conducta que se había equivocado. Creo que el Perú retrocedió mucho y se estancó demasiado por una guerra totalmente estúpida. La guerra fujimorismo-antifujimorismo, solo por una venganza política que debió pertenecerle única y exclusivamente a una izquierda perdedora. Ella debió ser la antifujimorista. No digo que el vargallosismo tenga que ser fujimorista, pero el vargallosismo debió estar en otro tipo de pelea, en otro tipo de debate, en otro tipo de discusión, y debió haber empujado los cambios y las reformas que se suspendieron hasta el día de hoy. Siempre habló que le copiaron el programa, pero nunca nos dijeron por qué no lucharon por aplicar el programa desde el año 2001. Porque nunca lo aplicaron. No se hizo ni una privatización, no se hizo ni una reforma más, no se hizo absolutamente nada más. Pero sí se caminó favoreciendo el avance de la izquierda. Ese es un grave error. Un grave error que la derecha peruana ha cometido. Y que hoy esa derecha de San Borja, de Monterrico, de Chacarilla, de Miraflores, votante de López Aliaga, está viendo cómo le hacen fraude a su candidato. La política tiene que ser reflexiva. El odio en la política es dañino, fanatiza y te vuelve ciego. Es absurdo y es corresponsable de todo lo que nos está ocurriendo. Si no se hubiera metido el odio en la política, no hubiésemos llegado a esto. Hay gente
que votó por Castillo, viviendo en los vecindarios de Miraflores y San Isidro, bajo el pretexto de cualquier cosa es mejor, menos ella, ¿no? Si vamos a hacer esto, y no estoy haciendo campaña por Keiko, estoy explicando los hechos que nos conllevaron a esto, pero si vamos a seguir bajo esos criterios de retraso y no entender que la política merece actos de reflexión y que el odio es antipolítico y más bien es politiquero, nos vamos a quedar en la politiquería barata que va a permitir que en esta pelea de la derecha política, porque ahí están los fujimoristas y los antifujimoristas, en este divide y vencerás, la izquierda se va a seguir colando en el poder. Piénsenlo bien. Esto es producto del odio. Esto es producto de la ceguera que hace el odio. ¿Cómo llegaron al poder? ¿Cómo pudieron estar allí? ¿Cómo pueden seguir manejando el poder? ¿Cómo pueden estupidizar más a nuestros jóvenes en las universidades? ¿Cómo pueden dictar cátedra? ¿Cómo pueden ser candidatos los de Sendero Luminoso? El odio, el ciego odio, hizo permisible que estas cosas ocurran. Y es más, la pregunta que queda es cómo pudimos permitir liberarlos y también indemnizarlos. El odio hizo aceptarlo porque había que vencer al otro y no importa. Y eso nos dejaba conformes. Hoy se quejan, pero se quejan de cosas donde estuvieron comprometidos a que ocurra. Si no despertamos y entendemos y nos rectificamos y reaccionamos por ese gravísimo error que hemos cometido, que no solo permitió el avance de una izquierda que puede tomar el poder, la más radical de todas, sino que también ha permitido que se frenen las reformas y las privatizaciones que debieron haberse hecho. Si seguimos en este plan, el problema no se resuelve con enfrentar un fraude. El fraude va a ser una cuestión anecdótica. El problema va a ser que vamos a seguir estancados en el mismo concepto del quehacer político. Hay que reflexionarlo. Lo que ocurre ahora es resultado de conductas que debemos rectificar. Yo soy Juan Alberto Gazala, compartan este video con sus amigos y familiares. Perú Familia, les mando un abrazo.